Bueno, buenas noches. Bienvenidos todos a este sexto webinar. En esta oportunidad tenemos también un excelente profesional, además de excelente profesional, muy amigo nuestro del Centro de Estudio de Corrosión, el doctor Andrés Torres Acosta. Una pequeña reseña, porque su currículum es bastante largo. Es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Yucatán y sus estudios de posgrado los realizó en la maestría y PhD los realizó en la Universidad del Sur de Florida en Tampa, Estados Unidos. Es profesor, investigador destacado del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, especialista en el área de materiales y estructuras, nuevos materiales para construcción, materiales para restauración de edificaciones de importancia histórica. Allí ha hecho un trabajo bien bonito. Diseño de estructuras de concreto, acero y madera, durabilidad de materiales de construcción, métodos electroquímicos para la caracterización de construcción, inspección detallada de estructuras de concreto con problemas de corrosión. También es consultor y gerente de ingeniería y consultoría en Saltelsa S.A.D.C.B., en donde ha realizado trabajos de diagnóstico y caracterización por durabilidad de estructuras de concreto en servicio, principalmente puentes, edificaciones en servicio, tanto en ambientes marinos, urbanos, industriales. Adicionalmente, es el coordinador por México del proyecto Duracon, durabilidad de la armadura, del programa CITED, y fue uno de los fundadores del Alcompact en México. Es también investigador nacional, acreditado a nivel de México del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Y bueno, tiene muchísimas cosas más, varios premios, distinciones, etc. Bienvenido, Andrés. Es un placer tenerte aquí con nosotros en el Centro de Estudios de Corrosión. El teléfono es tuyo. El micrófono y la pantalla. Sí, sí, entendí. Pues Bienvenidos muchas todos. gracias, Oladis, por la presentación y también gracias al SEC y a la Universidad de Zulia por haberme invitado a estar en esta presentación, en esta serie de webinars. Creo que me tocó el número 6, el sexto. De hecho, es mi número de la buena suerte, así que espero Buenísimo. que pueda les pueda gustar el contenido de lo que me tocará a mí presentarles, ¿no? Entonces, voy a la presentación. Aquí está. El nombre está tal vez un poco largo. No quise nada más colocarle durabilidad de estructuras de concreto porque, bueno, ya está muy trillado ese nombre. Sino voy a tratar de explicarles el tema de la sustentabilidad y la sustentabilidad de las construcciones hechas con concreto. Una visión holista, o sea, una visión completa de lo que se debería de hacer para que nuestras construcciones hechas de concreto sean lo más sustentables posibles. Y no lo que actualmente se ha estado tratando de vender, de ofrecer, ¿no? al público en general en cuanto a definir que el concreto es sustentable. Y pues empiezo con estas definiciones de sustentabilidad que encontré por allá en algún libro, en el internet, y creo que estas son las dos que más me gustaron. Realmente el concepto de sustentabilidad no solo va en lo que es construcciones, sino en todo proyecto, ¿no? Todo proyecto que el hombre realiza, o la mujer, claro, realiza, debe de tener esta visión de sustentabilidad, de tal manera que, como dice la definición de arriba, es satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las capacidades de futuras generaciones. Básicamente es eso lo que corresponde a sustentabilidad.
Y a grandes rasgos, una construcción sustentable, como ven, debe tener 3 grandes ramas de sustentabilidad: la parte ecológica, la parte económica, en cuanto a los costos, claro, y la parte social, que al final de cuentas, la obra, el trabajo que se realice, y estoy hablando de infraestructura, o sea, no estamos hablando de casas para nosotros mismos, o sea, habitaciones para mí, mi familia, o para ustedes y su familia, sino realmente infraestructura del transporte, infraestructura marítima, portuaria, carretera, aeroportuaria, etcétera, ¿no? Que tenga este valor social, que no únicamente se construya para el momento porque lo decidió algún gobernante, ¿no? Sino que pensar que esta construcción que se vaya a quedar finalmente pueda tener el uso por muchas generaciones, no solo durante una etapa política, ¿no? Un sexenio, por ejemplo, aquí en México se le llama sexenio porque el presidente cada 6 años se cambia, ¿no? O sea, hay elecciones cada 6 años, así que pues esta sustentabilidad social a eso correspondería, a que lo que se construye ahora pueda seguir sirviendo para otras generaciones. Y el ciclo de la sustentabilidad en la construcción, también eso lo tomé de otro lugar. Podemos decir que empieza desde aquí, desde lo que es la extracción del material. Sabemos que en el caso del concreto se necesitan bancos de materiales para poder fabricar tanto el cemento como el agregado. Entonces, estos bancos de materiales, pues desde un principio, como podemos pensar, el concreto no es nada sustentable, porque tenemos que hacer huecos o llancos muy grandes para poder extraer la materia prima. Y luego, ¿qué vamos a hacer con esos hoyancos, ¿no? Con esos huecos. Luego después viene la fabricación, y la fabricación de las industrias más contaminantes que existen en el mundo. Una de las primeras es la cementera y la otra es la fabricante o las siderúrgicas, ¿no? Las que fabrican el acero. Así que, pues en gran medida, el problema que tenemos de efecto invernadero se debe a estas dos industrias. Así que, pues, ¿dónde queda la sustentabilidad de la construcción? ¿Dónde queda que las estructuras de concreto son sustentables y desde un inicio estos dos puntos estamos afectando al ambiente, ¿no? Después que ya se tienen los materiales, empieza lo que es las etapas tanto de diseño conceptual del proyecto como lo que es la planificación del mismo, la construcción y claro, y el uso. Entonces, como ven, esto está un poquito más resaltado porque sería lo que involucraría a los profesionistas, a los ingenieros, a los arquitectos que estén trabajando en temas de construcción y desde el mismo diseño del proyecto. O sea, que el proyecto desde un inicio debe pensarse que esa estructura debe durar, debe tener una sustentabilidad social o una durabilidad adecuada, no nada más 10 años, 5 años, sino pensar en 80, 100 años. Entonces, desde aquí empieza ya la conceptualización de que la estructura o de esta infraestructura debe tener una vida útil larga, ¿no? La planificación del proyecto, pues obviamente en función de dónde están los bancos de extracción, dónde están los materiales, y bueno, viene todas estas etapas en las cuales durante el proyecto se definen cuáles son los materiales a utilizar, qué especificaciones deben tener, etcétera, etcétera. Y tenemos lo que es la construcción y sabemos que en las construcciones luego aparecen algunos detallitos que no estaban contemplados en el proyecto ejecutivo y hay que estar modificándolo, todo con miras a que la construcción al final tenga la durabilidad adecuada. Y es que una construcción no solo es de concreto, ¿no? Tiene, no sé, cancelería de aluminio, tiene vidrio, tiene elastómeros, como el caso de los puentes que tienen los neoprenos o apoyos de neopreno. Entonces, cada material va a tener su propia durabilidad o vida útil y esos deben estar considerados en la parte de la planificación del proyecto. O sea, finalmente, se debe de definir el proyectista y el grupo de trabajo que está realizando este proyecto ejecutivo y después la obra, definir los mantenimientos preventivos, la prevención para que esta infraestructura pueda realmente tener una vida de servicio de 80 años. Y bueno, y claro, el mantenimiento durante la ocupación, hay que hacer mantenimientos preventivos,
antes de que surjan algunos problemas, inclusive como regularmente hacen las empresas que venden productos y les dan garantías. Te dicen, bueno, pues tienes una garantía siempre y cuando le des un mantenimiento preventivo cada 5 años, te doy una garantía de 20, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues no dejarla caer, no dejar caer la infraestructura, pensando que como es concreto, es un material que no es inerte, es una roca artificial que no va a tener ninguna activación, ningún proceso químico, por lo tanto, me olvido de los puentes. ¿Y qué es lo que en el caso de infraestructura carretera, ¿no? ¿Y qué es lo que regularmente se encargan los mantenimientos correctivos o en carreteras? Pues son los pavimentos. El pavimento asfáltico es el que lleva más mantenimiento de todos los elementos, porque piensa que el concreto pues no necesita mantenimiento. Bueno, y una vez de que haya ya llegado a su vida de servicio o tenga algún fallo, menos del tiempo de la vida de servicio, pues empieza la etapa de la desconstrucción y el material producto de esta demolición se podría reciclar y en el caso de concreto, pues ya hay mucho trabajo hecho sobre el uso de concretos reciclados como agregado grueso principalmente y se ha visto que pues funcionan adecuadamente, nada más hay que tomar en cuenta que son agregados más porosos, que su zona de transición es más, ¿cómo decirlo? Es más, más bien, es menos resistente que un agregado natural. Y bueno, todo eso al final cierra el ciclo de vida de una construcción y es lo que se conoce como el ciclo de vida de una obra de construcción. Bueno, como ya les había comentado, aquí la situación es de que, pues, si los materiales que se usan para el concreto desde un principio nos generan alta contaminación ambiental, tenemos esta situación de los bancos que quedan vacíos por muchos años y no se sabe qué hacer con esos huecos, esos hoyancos, y bueno, y todo lo que aparece ahí, la cantidad de producción que hay de cemento, de acero, y aunado a esto, luego no se diseñan las estructuras de manera durable, entonces vamos a tener reemplazos o reparaciones en muy corto plazo, ¿no? Y hay una fotografía que está del lado derecho en donde se alcanza a ver estos problemas. O sea, todo lo que ya afectaste al ambiente por las extracciones de los materiales, ahora también tendrás que reparar la estructura y por lo tanto necesitarías más material para reparar lo que no estuvo adecuadamente diseñado. Y aquí algunos ejemplos que hemos estado trabajando en los últimos años. Por ejemplo, este es el caso de un muelle en ambiente marino que se coló la losa. Ahí se ve construyéndose la losa. El concreto, considerando 25 megapascales en un ambiente marino, es un muelle. Ilógico, pero pues así están algunas especificaciones y se siguen construyendo obras marítimas o inclusive puentes con concretos de 25 megapascales. Colado se hizo en julio de 2011 y para más o menos agosto, septiembre, nos avisan de que la losa se agrietó. Entonces fuimos en el día más o menos en octubre de ese mismo año para verificar, para hacer un levantamiento y, oh sorpresa, nos encontramos este tipo de daño en toda la losa de 250 metros por 25 de ancho. Y pues lo único que había que hacer era, como todavía era una losa recién colocada, todavía no había contaminación por cloruros, el plan era pues inyectar grietas en toda la losa y luego colocarle un recubrimiento superior epoxídico para que pueda las gentes caminar. De hecho, es un muelle de cruceros, así que la carga que iba a tener eran vehículos no tan pesados y gente, ¿no?, que se bajaba de los cruceros. Entonces uno de los principales problemas que vimos era cuando se hizo la evaluación, preguntábamos, bueno, ¿qué concreto usaron? Ah, pues un concreto de 25 megapascales. Sí, pero ¿qué tipo de cemento usaron? No, pues no sabemos. No, pues desconocemos. Oigan, ustedes colaron en julio, que es la época más caliente de esa zona. ¿Tuvieron algún cuidado de cubrir la losa? No, así lo hicimos como nosotros sabemos hacerlo. Y entonces fue donde empezamos a ver esta situación de que se desconocía las propiedades del material que se utilizaba para
construcción de esta losa y principalmente el cemento. ¿Qué tipo de cemento utilizaron en la construcción de esta losa? Después, unos años más adelante, nos llaman para ir a ver unos puentes que estaban construyendo. Se estaba construyendo un arco, le llaman arco, pero más bien es una bifurcación, se me olvidó el nombrecito, bueno, una bifurcación para que la carretera no pase por la ciudad. Entonces, se hizo cerca de la ciudad de Querétaro, en México, esta nueva carretera, y luego de estar fabricándose los puentes o los túneles para que por abajo pase el transporte regional, pues se van dando cuenta que aparecen estas grietas. Y sin carga, ¿no? Del lado izquierdo es un cabezal, aquí se iban a colocar las vigas prefabricadas, preesforzadas tipo Ashto, y antes de colocar las vigas ya estaba agrietado, ¿no? Muros, losas de los túneles, y de nueva cuenta preguntando a ver qué tipo de concreto, ¿no? Pues un concreto de 25 megapascales y los elementos fabricados en el lugar, prefabricados, perdón, de 35 megapascales. Sí, pero ¿qué cemento utilizaron? No, pues no sé, eso se lo compramos a la concretera y solo le pedimos la resistencia y eso nos dio. Y bueno, al poco tiempo regresamos. ¿Por qué? Porque nos llamaron que las losas, como ven, este es el acabado final de la losa de 2 puentes, pues estaba lleno de grietas. Y de nueva cuenta uno pregunta, ¿y qué tipo de cemento usaste? No, pues el que la concretera me dio. Así que todo esto se fue repitiendo. Este es otro puente que recién construido, más bien recién inaugurado en mayo, aparecen este tipo de grietas en los cuales pues no son grietas estructurales. Y lo primero es, bueno, aquí en ese sí sabíamos el tipo de cemento que utilizaron. El grave problema fue el tema de la insolación. Es una zona de mucho calor también, y fue generándose este tipo de grietas en un puente que apenas tenía un año de haberse inaugurado. No eran grietas estructurales, eran por el propio material. Después, hace poco, fuimos a visitar otro puente en una zona industrial cercano a la playa, 500 metros de distancia de la costa, y con una falla en esta junta de dilatación del puente empezó a filtrarse el agua, y vean lo que sucedió al momento de filtrarse el agua. Empezó a humedecerse la superficie del concreto y en 2 años de haberse inaugurado, tenemos este problema. Y de nuevo preguntamos, ¿y qué tipo de cemento utilizaron? No, pues un concreto de 25 megapascales y un prefabricado de 35, no sabían qué tipo de cemento. Al final nos dijeron, pues es el cemento resistente a los sulfatos. Empezamos a indagar más, extraímos núcleos, nos damos cuenta de este tipo de patología, y entonces lo primero que nos decían, una reacción álcali agregado, que nos dé ese tipo de patrón. Y le dije, no, pero pues este patrón también nos da ataque por sulfatos. Y dice, no, pero no puede ser ataque por sulfatos porque el cemento es resistente a los sulfatos. Pues vamos a hacer un estudio de microscopía electrónica. Y, oh surprise, hacemos el estudio. También en los pilotes tuvimos que ir porque aparecían estas grietas y nos dimos cuenta que, pues sí, la formación de tringuita y era ataque por sulfato. Y era algo obvio porque a más o menos 2 kilómetros está una refinería de la petrolera mexicana. Entonces, y volvemos a caer en el mismo problema de que los puentes fueron fabricados con concretos de 25 megapascales, no importando en dónde estén ubicados. Este otro también que tuvo problemas de secado, que igual desconocían el tipo de cemento que se utilizó, grietas en la losa de este tipo, cuando se hizo la visita en abril primero, nos vuelven a decir que son concretos de 25 megapascales, o sea, la misma, vamos a decirle, los mismos antecedentes que todos los proyectos anteriores. Se siguen construyendo obras de esta importancia con concretos de 25 megapascales. Este puente, por ejemplo, tiene el claro más largo son 70 metros, y con 70 metros están haciendo losas de 25 megapascales. Regresamos 3 meses después y esas grietas, miren lo que sucedió. Empezó a salirle lixiviaciones blancas, lo más seguro carbonato de calcio, se empezaba a romperse ya en cuadritos y se tuvo que parar el tráfico y hacer un trabajo de reparación de este puente que tenía
menos de 2 años de haberse inaugurado. Este otro que también en otro de los libramientos, esta palabrita es la que se me olvidó antes, el libramiento en otra ciudad importante en México, en donde fuimos una fecha, así se encontraba la losa y más o menos a los 8 meses se encontraba de esta manera la losa. Entonces, ahí fue donde continuamos diciendo, ¿y cuál fue el concreto que usaron? No, pues un concreto de 25 megapascales y 35 para los prefabricados. Sí, pero ¿qué cemento usaron? Y ahí era donde, como se dice en México, ¿no? La puerca tuerce el rabo. Desconocimiento total. Y entramos al tema, bueno, hay que saber de qué cementos están construyendo ahora las obras. Las obras actuales se están haciendo con cementos muy diferentes a los cementos de hace 20, 30 años. ¿Y por qué? Porque, bueno, ahorita les voy a contar la historia. Todos sabemos, o la gran mayoría de los que están aquí en la presentación, qué es el cemento. El cemento está hecho a base de clínker y yeso, ¿sí? Y el clínker proviene de la sinterización de piedra caliza con arcilla, ¿sí? Entonces, la unión de la piedra caliza-arcilla en estos hornos a altas temperaturas, alrededor de 1700, 1900 grados, genera estas bolitas de clínker, que calientes se ven así rojitas y bueno, se van enfriando, se van viendo grises, de este tamaño. Después de ahí se pulveriza, se tritura, se pulveriza y se convierten en granos de este tamaño, de 5 micrómetros, 10 micrómetros de diámetro aproximado, ¿sí? Eso está hecho el cemento Portland. 95% es clinker, más o menos, 5% es yeso. Esa es la composición del cemento Portland. Y bueno, las reacciones químicas, no voy a entrar en detalle. Las 4 fases principales del clinker son el silicato tricálcico, el silicato dicálcico, que al contacto con el agua forman la tobermorita y el hidróxido de calcio. Y además los aluminatos cálcicos, que están el aluminato tricálcico y el ferroaluminato tetracálcico, que bueno, ya no aparece aquí, al final nos van a producir o letrenguita o los monosulfato aluminatos. De hecho, estos monosulfato aluminatos se forman gracias al yeso que se coloca en el cemento Portland para reducir la reacción del aluminato tricálcico. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que es la química del cemento. No voy a entrar mucho en detalle, pero solo para que recuerden las fases del cemento. Estos son los productos de hidratación, tanto la tobermorita o gel CCH, que es realmente lo que une las partículas del agregado, es lo que cementa al agregado para formar el concreto. El hidróxido de calcio, estas son las designaciones químicas cortas de la industria cementera y de nosotros los ingenieros civiles, que no nos gusta la química. Entonces aquí reducimos un poco. H es agua, C es óxido de cal, S es el sílica, dióxido de silicio, ¿sí? Entonces eso es lo que producen las fases de silicatos cálcicos, y la fase de aluminato y ferroaluminato cálcico es lo que produce el monosulfato aluminato, que parecen estos pétalos de rosa, y la letrenguita, que son estas agujas, ¿no? Esto es lo que crece a final de cuentas. Letrenguitas son agujas que van creciendo, que si hay después sulfatos, cuando el concreto está endurecido, se genera lo que es el ataque por sulfatos, que en la diapositiva anterior aquí lo comentaba, ¿no? La combinación, la transformación de monosulfato con sulfato exterior para formar letrenguita es lo que hace el ataque por sulfatos. Muy bien. ¿Qué era lo que teníamos hace 20 años en nuestros países latinoamericanos? Bueno, pues los cementos estaban divididos según el ASTM-C 155 en 5 tipos. Aquí aparecen del 1 al 5, números romanos, y con las diferentes características principales de cada uno de ellos. No voy a entrar en detalle, ¿sí? Y si nosotros hacemos esta tablita con los 5 tipos de cemento, aquí están las 4 fases, y dependiendo del contenido de cada una de las fases, se definía si era tipo 1, 2, 3, 4 o 5, ¿no? Y también, claro, la finura del cemento. Esto está en metro cuadrado sobre kilogramo, ¿sí? Y también el calor de hidratación. Entonces, cementos muy activos eran el 3, que eran los cementos de endurecimiento rápido, porque tenían la mayor finura. Mientras más grande es este número, significa que los granitos del cemento son más chicos. Y obviamente tenemos una temperatura de hidratación más alta, ¿no? Un calor de hidratación muy alto. Entonces, estos serían los cementos de fraguado rápido. Y los más lentos eran pues el 4,
que teníamos la finura más grande, como ven, y también el calor de hidratación más pequeño. Entonces, el que se utilizaba principalmente para obras de grandes volúmenes, como presas, como cortinas de presas, como cimentaciones muy grandes, etc. Entonces, uno que se dedica a la construcción y que trabaja con cementos, pues sabía que si mi aplicación iba a ser para construir una cimentación, una losa de cimentación de 1,5 metros de espesor, pues iba a utilizar yo cemento tipo 4 y punto, ya está. Bueno, pero ¿qué es lo que sucede? Que a partir del año 2000 empiezan a hacer algunas modificaciones la industria cementera, tomando en cuenta esta condición de los tratados de Kioto y de otros lugares en donde había que reducir el efecto invernadero. Entonces, lo que se hace a partir del año 2000 es reducir el clínker en los cementos para de esa manera también reducir el efecto invernadero. Y un cálculo aproximado, de lo que se produce por cada kilo de clínker, se produce 0,8 a 1 kilo de dióxido de carbono hacia el ambiente. O sea, se genera este dióxido de carbono en el ambiente, del cual 50% es la decarburización del carbonato de calcio, 35% el combustible para echar a andar el horno, ¿sí? Y 15% de electricidad por el transporte del producto hacia el lugar. Entonces, a grandes rasgos podemos decir que por cada tonelada de clínker que se produce en nuestros países, se generan 1 tonelada de dióxido de carbono si se siguen manejando cemento Portland con clínker 95%. Acuérdense, el otro 5% era el yeso. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la industria cementera a nivel mundial? Estas son las producciones que se tienen en el año 2020 en varias partes del mundo. Latinoamérica, 300 toneladas, 298 en Norteamérica. Miren, China, 1,550 toneladas. Entonces, aquí se ve que la producción más alta está en China, de cementos. Y obviamente esto hace que si ustedes suman todas estas toneladas, serían el número de toneladas de dióxido de carbono que se tiran hacia el ambiente, ¿no? En el área latinoamericana hay un grupo que se llama FICEM, de cementeras en toda Latinoamérica. Aquí de hecho están ubicadas las cementeras en toda Latinoamérica y en gris están las poblaciones más de mayor número de habitantes, y como pueden ver, pues obviamente las cementeras están en esas zonas. Aquí está la producción de diferentes países en Latinoamérica y en total sumaban lo que aparecía en la otra gráfica, y realmente lo que hay en todo el mundo, no solo en México o en Latinoamérica, en todo el mundo es la reducción de este efecto invernadero, como reduciendo el contenido de clínker de los cementos. Y esa es la manera como tratan de trabajar el tema de sustentabilidad de las construcciones, reducir el clínker. Al grado que esta reducción se está planteando, como ven aquí en la parte de abajo. No, perdón. En la parte de aquí abajito, ¿cuánto es el clínker el contenido de clínker que se tiene actualmente en la zona latinoamericana? En el 2020 es el 66% es clínker, el resto son otras adiciones. Y el plan a 2030 es reducirlo a 53% y a 2050 el 51%. Entonces, todo lo que se ha trabajado, investigado, evaluado sobre concretos, no solo la parte de mecánica, sino también de durabilidad, pues ya quedaría obsoleta. ¿Por qué? Porque vamos a tener cementos que ya no son 100% o bueno, 95% clinker, sino tendríamos mezclas binarias o terciarias que completamente se comportarían muy diferente a los cementos hace 20 años. Y eso es algo que pues no se escucha en muchos de los foros, ¿no? Se piensa que el cemento sigue siendo el mismo, pero no es así. En México, les decía, en el año 2000, se genera una nueva norma. Ya no hay cementos tipo 1, 2, 3, 4 y 5 romanos, sino ya están definidos con estas letras, siglas, CPO, CPP, CPG, CPC, etcétera, ¿no? Y
Y esto, además de tener la nomenclatura diferente con números a letras, también hay clases de resistencia. Se manejan 3 clases de resistencia en México, el 20, 30 y 40. Las R son cementos de resistencia temprana alta, o sea, aquellos tipo 3 que antes se fabricaban. Bueno, pues con los Rs ya se tiene el tipo 3. Y esto es los megapascales de resistencia de cubos de pasta de cemento a 28 días. O sea, no es la resistencia del concreto, sino del cemento a 28 días. Y también tienen algunas características que antes se definían con las fases que les había dicho, el C2C, C3C, C3A o C4AF. Ahora te dan estas letritas, por ejemplo, RS, resistencia a sulfatos. ¿Sí? Entonces en México ahora las bolsas de cemento aparecen CPO 30R RS. O sea, sería un cemento que te da una resistencia de 30 megapascales a 28 días, la pasta de cemento, de alta resistencia temprana, o sea, fraguado rápido, y RS es resistente a los sulfatos. Y todo esto para facilitar el uso de la nomenclatura y que sepa todo mundo, aunque no sepa de química, cuál es el cemento que debería utilizar. Hay también BRA, que es baja reactividad al alcali agregado, o BCH, bajo calor de hidratación. O B, blanco, ¿no? Entonces, de esa manera, pues nos dan los diferentes tipos de cemento en esta norma. Y miren la gran diferencia entre el cemento CPO, que era el de hace 20 años, el típico, el tipo 1, tipo 2, con 95% de clinker. Ahora el CPC en la norma mexicana puede variar de 50 a 94%. Entonces vean la enorme diferencia que hay entre el mínimo y el máximo. ¿Y qué es lo que se puede colocar en lugar de clinker? Entonces dan todas estas opciones. ¿Sí? Todas estas opciones están en esta norma: escoria granulada, materiales puzolánicos, que pues por aquí aparecen que podía ser, humo de sílice y caliza, y otros minoritarios. ¿Sí? Entonces, todo esto con el fin, como dice abajo, un principal motivo, reducción de emisiones de dióxido de carbono al ambiente. Bien, todo aquí está bien, siempre y cuando sepamos las formulaciones que tienen los cementos que adquirimos. O sea, si nos dicen, este cemento tiene tanto de clinker, tanto de escoria, tanto de ceniza volante, qué sé yo, entonces sabríamos cuáles son las características del cemento. Pero si solo nos ponen que es un CPC 30R RS, por ejemplo, como les había dicho, pues no nos da mucha idea de qué es lo que le habrán colocado ese cemento para que sea un RS y para que sea un R, por ejemplo, resistencia temprana. Y esto, todas las gamas de posibilidades que pueden colocar a los cementos. Las puzolanas, que van desde la sílica fume hasta la derecha, puzolana natural, ceniza volante, escoria de alto horno, arcilla calcinada, metacaolín. Y los fillers de caliza. Entonces, todo esto, obviamente, si nos regresamos a la tabla anterior, es todo esto que está aquí. Podemos añadirle cualquiera de estas que están acá, ¿ok? Menos la caliza, que es un filler. Y es un filler porque, como su nombre lo dice en inglés, es un relleno. Únicamente un material de relleno que no reacciona con el agua. Lo único que hace es absorbe agua, eso sí, pero no reacciona como puzolana, de tal manera que como puzolana, si fuera puzolana la caliza, reaccionaría con el hidróxido de calcio, perdón, del cemento más el agua para formar más tobermorita y obviamente reducir la porosidad, ¿ok? O también los geles de alúmina, ¿no? Así que bueno, aquí la situación es de que pueden colocar a los cementos todo esto, pero no te dicen qué es lo que realmente se le está colocando. Pero si vamos un poquito más al tema, fíjense, si vemos los contenidos de sílice, pues más o menos andan en el mismo rango, únicamente está muy baja la escoria, la ceniza volante de alto contenido de óxido de cal, pero todos los demás andan arriba del 50%, que eso sería lo bueno, ¿no? Que tengamos puzolanas con alto contenido de dióxido de sílice, ¿sí? Pero la caliza, pues no, obviamente tiene muy poco. Pero miren aquí lo que hay en cuanto a pérdida por calcinación.
el porcentaje de la pérdida por calcinación. Tanto el cemento como todas las puzolanas nos dan valores muy bajos de pérdida de calcinación. Entonces, y comparado con el filler calizo, que nos da un alto contenido de pérdida por calcinación. Entonces, una manera para poder controlar la calidad de los cementos, o bueno, al menos saber qué tipo de cemento estoy colocando en mi obra, es pedir que hagan una prueba de pérdida por ignición o pérdida por calcinación, y así saber cuánto filler tiene ese cemento. Porque a la fecha no hay manera de poder obtener ese resultado, a menos que sea por escrito y bueno, y con algunas restricciones que no puedes dar a conocer a otras personas, bla, bla, bla. Entonces, esto es lo que está generando el que tengamos pues, vaga idea de cómo se van a comportar los cementos en la actualidad. Si lo vemos desde el punto de vista comercial, al menos en lo que es mi país, en México, las puzolanas son prácticamente inexistentes. La escoria granular de alto horno se calcula que hay una producción más o menos del 16% del total del cemento. Pero ese 16% es hecho con escoria. En las siderúrgicas en México se produce el acero con chatarra. Entonces sabemos que la escoria granulada fabricada con chatarra tiene muy poca, pues vamos a llamar, activación puzolánica, ¿sí? Entonces, pues bueno, tenemos el 16% para poder utilizar, pero no es muy buena la calidad de esta escoria en México. Ceniza volante, apenas tenemos 2 plantas termoeléctricas con carbón en México, una en el mero norte, casi pegado a Estados Unidos, y otra en el Pacífico, muy lejanas entre sí. Y se calcula que hay una producción del 11% del total de toneladas de cemento que se producen en ceniza volante. Poco a poco estas termoeléctricas van a ir desapareciendo, al grado que en Estados Unidos ya es más difícil, es más caro conseguir la ceniza volante, porque hay estos compromisos de reducir la producción de energía eléctrica por medio de carbón. Entonces cada vez va a haber menos ceniza volante en todo el mundo. La microsílica se podía conseguir entre un 4 y un 8%, pero es carísima, ¿sí? Porque todo es de importación de Brasil, de Estados Unidos, de China. Entonces, impagable el poder utilizar microsílica o sílica fium. Puzolanas naturales, los volcanes, bueno, pues sí, tenemos una franja muy considerable de volcanes en México, pero pues no se produce más del 2%. Entonces, ¿qué creen ustedes que se esté utilizando si no hay puzolanas? Y se quiera reducir al 50% el contenido de clinker, pues lo más seguro es filler calcáreo, la caliza. Y en la norma mexicana no hay restricciones. Muy bien. ¿Qué es lo que hace que tengamos estos concretos hechos con cementos de bajo contenido de clinker? Obviamente, si se colocan puzolanas, pensemos no son fillers, son puzolanas, las resistencias a edades tempranas son bajas, ¿sí? También son muy sensibles a la temperatura. El hecho de que podamos tener colados en fabricación de concretos en zonas frías, por ejemplo, hacen menos activa la puzolana y por lo tanto tardan más en endurecerse, en obtener su resistencia. Necesitan un prolongado curado por el hecho de que se está consumiendo el hidróxido de calcio, se necesita agua, agua, agua para poder seguir el proceso de hidratación. Por lo tanto, hay una mayor contracción plástica en este tipo de concretos, ¿sí? Si de por sí con los concretos hechos con alto contenido de clinker en obras se curan 3 días, si bien nos va 7 días, sería excepcional. Tenemos problemas de contracción. Imagínense estos concretos que tienen contenidos de puzolanas o caliza, que es todavía peor, es ávida de agua. Pues por eso tenemos estas contracciones y estas grietas tan tempranas en las obras. Bueno, tienen buena resistencia a los 90 días, pero no vamos a estar curando columnas o traves o losas durante 90 días. Es algo, bueno, fuera de lo normal, no se podría hacer. Y el caso de la durabilidad, pues va a depender de la estructura de los poros. Y aquí hay estos signos de interrogación porque desconocemos cómo estos concretos
con bajo contenido de clinker y altos contenidos de fillers van a ser durables más adelante. Vamos a ver la parte de la resistencia mecánica. Acuérdense, los que estamos en construcción, los ingenieros civiles, arquitectos que van a la escuela, les enseñan a hacer diseño de mezclas. Y este diseño de mezclas o se utiliza el método del ACI o de la Unión Europea. Todo se basa en la relación agua-cemento, ¿sí? Entonces tú diseñas una mezcla en función de la resistencia, como cuál sería la relación agua-cemento que alcance esa resistencia. Hay una relación de Abrams en donde te dice esta relación. Pero ¿qué pasa si esos cementos ya no son 95% clinker? Porque todos los procedimientos UNE-ACI son para cementos que utilizan 95% de clinker. ¿Qué es lo que va a pasar ahora entre la relación agua-cemento y el F'(C)? Pues quién sabe. No lo sabemos porque no sabemos qué es lo que tiene adentro el cemento. Por lo tanto, se tienen que hacer pruebas directas en laboratorio, pruebas de ensayo y error para obtener esa resistencia de acuerdo a una marca específica de cemento y a un lote de esa marca específica de cemento. Porque también desconocemos, y bueno, nos ha tocado experiencias en los que una misma marca de lote a lote cambia. Y entonces tienes que cambiar toda las proporciones de todas tus materias primas, llámese aditivos, agua, agregados. ¿Por qué? Por el desconocimiento de cómo se encuentra el contenido de clinker de los cementos y de las otras adiciones que le ponen al propio cemento. Esta es una tablita que tomé del libro de Mindes, de concreto, en donde te da el método del ACI, el 211, donde te da la resistencia mecánica y qué relación agua-cemento debes de considerar en tu mezcla, si es un concreto sin aire incluido o con aire incluido. Pero miren ahora, estas son las tablas que están en las páginas de las diferentes cementeras aquí en México para diferentes tipos de resistencias y solo se alcanza hasta 300. Y vean la enorme variación de la relación agua-cemento entre marcas. Entonces esto hace obviamente que necesiten las concreteras realizar pruebas de ensayo y error para obtener la cantidad exacta de agua para la resistencia que está pidiendo el cliente. Y aquí este es un ejemplo que obtuve del grupo del doctor Irazar, en donde ya a partir de principios de los años 2000, esta es una publicación del año 2006, utilizó cementos con Portland Cement, el común, sin adiciones, y con 12% de caliza y 18% de caliza. 10, 20% más o menos serían los nominales. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede con la resistencia de compresión? Ah, mire, algo interesante. Fíjense, otra vez, una manera para poder controlar, este es el cemento con clinker puro y estos son con diferentes contenidos de caliza. Vean cómo al aumentar la caliza, obviamente aumenta la pérdida por ignición. Entonces, una manera que estamos ahorita viendo en México en la normativa de concretos es poner también candados en la pérdida por ignición, de tal manera que podamos tener la certeza de que no están colocándose en nuestros cementos estas adiciones de caliza. Estos son resultados del mismo grupo del doctor Irazar, de Fabián. Aquí estamos viendo es el del lado derecho. Estos son cementos CPN, es el cemento Portland normal. Y aquí se le está poniendo 10% de filler calizo, es el rosita, y 20% de filler calizo. Entonces fíjense cómo al 10% no hay modificación en la resistencia a la compresión, en función del tiempo, pero si ya le adicionamos, añadimos 20% de caliza, claro, le quitas 20% de clinker. Entonces tenemos una reducción considerable de un 20% de la resistencia del concreto. Si además, este es otro binario, este es un binario, nada más es filler caliza con clinker, y este es otro binario, ceniza volante y clinker, ¿no? Entonces igual, miren, si se coloca un 17.5% de ceniza volante, es la misma resistencia, pero si ya lo aumentas el 35, a principios de edad, inclusive hasta 28 días, tienes una diferencia bastante grande de más del 30%, pero si se sigue curando hasta los 90 días, la ceniza volante sigue reaccionando con el hidróxido de calcio y las resistencias llegan a valores muy similares. Ahora, las dos de abajo
son compuestos terniarios, o sea, filler calizo con ceniza volante, ¿sí? Y el clinker. 17,5 de ceniza, 35 de ceniza. Y aquí 20%. Entonces vean la enorme diferencia entre estos valores cuando se tienen estos cementos ternarios. Entonces todo esto es lo que está generando esta reducción del efecto invernadero al reducir el clinker, nos está afectando las propiedades del concreto y es la hipótesis que tenemos en cuanto a por qué están apareciendo tantas grietas tan temprano en obras de concreto si se está haciendo supuestamente todo lo debido, ¿no? Otro de los temas, el módulo elástico. El módulo elástico igual, estos son valores de módulo elástico para concreto. C0 es con clinker, C10 es con filler calizo 10% y 20%. Para relación agua-cemento de 0.34 y para relación agua-cemento de 0.50. Entonces vean ustedes cómo hay una, para el caso del triángulo sería el clinker 100%. Al principio, como que el módulo de elasticidad de concretos hechos con puro clinker son más bajos en módulo de elasticidad, pero ya después a 28 días hay como que el rebote, ¿no? Sí, hay muy poca diferencia. En cuanto a esto, no hay mucha diferencia comparada con este otro de la resistencia mecánica, que podemos tener diferencias de hasta un 30 o un 40% de resistencia mecánica. Esto lo hicimos hace algunos años y usamos diferentes marcas de cemento aquí en México con el mismo tipo. Lo que decía en la bolsa era CPC 30R, ¿sí? Y se diseñó con ACI a 20 megapascales, con una relación agua-cemento de 0.67. Entonces, fíjense cómo 20 megapascales es esta línea que está aquí. Únicamente un cemento llegó a los 28 días a llegar a alcanzar los 20 megapascales. Los otros apenas siguieron subiendo y no llegaron a obtenerse esas resistencias. Siendo que las cantidades aquí abajo están, cuánto de cemento, arena, grava, agua, etcétera, se colocó, era la misma relación agua-cemento y era el mismo tipo de cemento, CPC 30R. Entonces, otro punto que también vimos en otra tesis de maestría, entonces ya es más reciente, 2017, en donde hicimos una comparativa entre el CPC 30RRS y el CPO 30RB. Aquí no había RS, solo era blanco. También se hizo la misma relación agua-cemento, 3 relaciones agua-cemento, 0.35, 0.45 y 0.65. Y estos son los resultados. Aquí también estábamos viendo el efecto de la temperatura de curado. A es con agua fría, ambiente, agua ambiental a 21 más menos 2. F era fría, que se colocaba agua hielo. Y C caliente, que se colocaba una resistencia para tener el agua más o menos a 37, 40 grados centígrados. Bueno, entonces aquí lo importante nada más es ver los rellenitos CPO, perdón, CPC, ¿sí? Y los rosaditos CPO. Entonces, en todas las diferentes edades, el cemento CPO tuvo una mayor resistencia que el CPC, aunque se tenía la misma relación agua-cemento. Este es para 0.45, perdón, este era para 0.65. Este para cemento para relación agua-cemento 0.45, igual, vean, CPO, CPC. Y para relación agua-cemento 0.35, CPO, CPC. Entonces, esto es lo que está generando la reducción del contenido de clinker, que nuestras mezclas están siendo modificadas desde el punto de vista mecánico, como ven aquí, la resistencia mecánica. Pero si hablamos ahora de durabilidad, ¿qué pasa? Y bueno, esta es una breve explicación, no voy a entrar mucho en detalle. Yo ya les había comentado que piensan que el concreto es un material inerte, que no reacciona químicamente con nada, pero pues sí, ya se ha visto que hay degradación con el concreto y la agresividad del ambiente de exposición. Actualmente se siguen diseñando y construyendo estructuras por resistencia mecánica, no por durabilidad, ¿sí? Y esto también es aquello que les comentaba, puentes que todavía se siguen construyendo o diseñando y después construyendo con 25 megapascales porque dicen que no se necesita más resistencia para las cargas, pero aguas sí se necesita para lo que es la durabilidad. Entonces, no habría problema de la durabilidad si el material fuera completamente impermeable, pero no es así.
Los concretos tradicionales o estructurales que se siguen utilizando en México, convencionales de 20 megapascales, estructurales de 30 megapascales, son concretos de relación aproximadamente 0.75 y 0.65, ¿sí? Siempre y cuando tuviéramos 95% de clinker. Pero si además estamos reemplazando el 40% de clinker por caliza, entonces ya no alcanzaríamos ni siquiera esas resistencias. Y estos concretos nos darían porosidades de 25% de 20 megapascales y 20% de 30 megapascales, o sea, esponjas para el caso de ambientes agresivos como cloruros. Y esto haría que penetren los agentes agresivos en un periodo de 5 a 10 años, la estructura ya necesitaría reparaciones correctivas, o sea, desaparece la sustentabilidad que tanto se pregona al decir que si se hace una estructura de concreto, es una estructura sustentable. En cuanto a durabilidad, solo voy a mostrar esto. Son en las 3 zonas más agresivas, la urbana, industrial y marina. Los agentes agresivos en la urbana y la industrial, el dióxido de carbono. En la industrial también el dióxido de azufre. Y en las marinas los cloruros, ¿no? Y estas serían las patologías que se generan con corrosión generalizada por dióxido de carbono y corrosión localizada para cloruros. Modelo de vida útil, lo que es la vida útil de una estructura, se divide en 3 etapas, hay otros que se plantean hasta 7 etapas. El tiempo de iniciación de la corrosión, que es el tiempo en el que los agentes agresivos penetran y llegan a la varilla e inicia el proceso de corrosión en la varilla, es cuando termina T1 o iniciación. Propagación de la corrosión es cuando la varilla empieza a crecer por el tema de los óxidos, de los productos de corrosión. Se generan presiones, se agrieta el concreto y aparece la primera grieta. Entonces la de propagación termina cuando aparece la primera grieta. Y después, como ven aquí, esto está en función de la capacidad de carga, es hasta después de que aparece la primera grieta cuando empezamos a tener problemas estructurales. Empezamos a tener reducción de la capacidad estructural hasta posiblemente colapso. Y este sería como que la vida residual, el tiempo que tiene el dueño de la estructura de repararla antes de llegar a posibles colapsos de la misma. Entonces, definiendo el modelo de durabilidad, empezamos con estructuras ahora expuestas a ambiente marino. ¿Qué pasa con estas estructuras? Lo que nos interesa es el tiempo T1 de iniciación de la corrosión, cómo está afectado este tiempo de la iniciación para no tener ese tipo de problemas. Estos son fotografías tomadas en un puente, aquí arriba a la izquierda, y en varios puertos aquí en México, en donde igual, revisando los planos, los proyectos son concretos de 25 megapascales, ¿sí? Y bueno, todos ellos ya dañados y tienen apenas 10 años, 15 años, 30 años, son de diferentes edades, diferentes sistemas estructurales como pueden ver. Entonces, bueno, hay de todo. Entonces, lo que acordamos, para recordar un poco esto está en el libro del manual de la red Durar. Podemos nosotros determinar la difusión de los cloruros, o sea, el transporte de los cloruros dentro de la porosidad del concreto hasta que llegue a la varilla. Y en transporte se puede simular por medio de esta ecuación, que es una de las soluciones de la segunda ley de Fick, en donde Cx es la concentración en la superficie de la varilla, o a una distancia X, perdón, de la superficie. Aquí está la superficie del concreto. X es a una distancia X, Cs es la concentración en la superficie, X es la distancia X, D es el coeficiente de difusión y T el tiempo. Entonces nosotros podemos extraer núcleos, los núcleos cortarlos en rodajas y obtener las concentraciones para así obtener cuánto sería el coeficiente de difusión y algunos términos importantes en este tema. Y eso es lo que aquí también esta figura fue tomada de mano de la red Durar. Se cortan en rodajas, se extraen los núcleos, se tapan los huecos que hicieron los núcleos, se cortan en rodajas y se trituran y pulverizan cada una de estas rodajas. Bueno, estos son otros ejemplos de extracción de núcleos en obras durante el proceso constructivo. Esta es la aplicación de aseguramiento de la calidad, porque el concreto que colocaron en estas pilas puede ser muy diferente al concreto hecho en cilindros, entonces pues tenemos que asegurarnos de que el concreto hecho en las pilas o en los cabezales fue el concreto que realmente se pidió en el diseño, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema más
está fuera de esta plática. Después de que se extraen los núcleos, se cortan, se trituran, se pulverizan, se hacen análisis químicos, se usa la segunda ley, la solución de la segunda ley de Fick, ¿sí? Y se obtienen los resultados. Aquí está un ejemplo de un núcleo que se hicieron estos 6 cortes, 1, 2, 3, 4, 5 cortes, las concentraciones obtenidas, y con esta hojita en Excel se puede obtener el coeficiente de difusión. Aquí está, en centímetros cuadrados sobre año, o en centímetros cuadrados sobre segundo, etcétera, ¿no? Se obtiene también la concentración superficial, porque obviamente la primera rodaja no es la superficie, está en el centro, entonces uno hace la proyección y calcula cuál es la concentración superficial. Todo esto obviamente implica trabajo, implica gente especializada, dinero. Nada más para tener una idea, un núcleo que se quiere hacer la determinación de los cloruros, y si lo haces con 6 rodajas, cada determinación de cloruros de cada rodaja te cuesta $25. Si lo multiplicas por 6, bueno, te dan muchos dólares. A ver, por allá 25 por 6. Y eso es lo que costaría hacer un solo núcleo. Y con un solo núcleo no haces mucho. Así que imagínense que se tenga que extraer 20, 30 o 40 núcleos. Es costosísima esa prueba. Entonces estamos proponiendo realizar una prueba más económica, que es la de resistividad eléctrica saturada del concreto, que ya habrán escuchado antes, que es únicamente medir la resistencia eléctrica por medio de estos equipos entre 2 placas con esponjas. Se mide la resistencia eléctrica del paso de iones de un lado a otro. Esta resistencia eléctrica se multiplica por el área del cilindro y se divide entre la longitud, que sería la constante de forma K, y con eso obtenemos la resistividad. También está el método superficial o método de Wenner, en donde se utiliza en este tipo de equipos con 4 puntas, se mide la resistencia eléctrica, se utiliza esta fórmula, que es para un medio semi-infinito hasta acá, y esto se multiplica por la constante KW, porque el cilindro no es un medio semi-infinito, es un medio finito. Entonces, esta es la norma 514 que tenemos en México, nos da esta tablita, esta gráfica, perdón, en donde en función del diámetro del cilindro y la distancia entre las puntas del equipo y la longitud del cilindro y el espaciamiento de las terminales del equipo, podemos calcular esta constante KW que aparecía en la fórmula. Bueno, al final, la norma mexicana da estos 4 niveles, en donde te da más o menos la interconexión entre poros. Los concretos de baja durabilidad serían concretos con resistividades por debajo de 10, de durabilidad más o menos buena, entre 10 y 50, de buena durabilidad de 50 a 100 y de excelente durabilidad arriba de 100 kiloohms centímetro, que es la unidad que utiliza la resistividad. ¿Y por qué digo que se puede utilizar esta resistividad en lugar del coeficiente de difusión? Porque hemos encontrado en varias pruebas realizadas en diferentes puentes, en lo que es el Golfo de México, tanto en puentes en Florida como en México, hemos hecho pruebas de extraer núcleos para determinar el coeficiente de difusión y extraer otro núcleo a un ladito de cloruros y obtenemos la resistividad. Y vean la relación que existe, muy buena, de 0.84 de regresión entre la resistividad saturada y el coeficiente de difusión. Entonces, si yo obtengo o sé cuál es la resistividad del concreto, calculo el coeficiente de difusión aparente, esta AP significa aparente, y con eso puedo colocarlo en la fórmula de Fick, de la segunda ley de Fick, y así poder determinar el tiempo, ¿no? Si quieren ustedes determinar el tiempo o diseñar el concreto que necesitarían para que cumpla los 80 años de durabilidad, ¿no? Si nos regresamos al filler calizo, miren, este es otro trabajo también hecho por el grupo de Fabián Irazar, en donde se tienen aquí los 3 concretos que ya les había comentado, clinker 95%, 10% de filler calizo, 20%. Vean los coeficientes de difusión. Para relacionar con 100.4 nos da 5 por 10 a la menos 12 metros cuadrados sobre segundo. Y los de filler calizo, vean que se duplica el coeficiente de difusión. Para 0.5 es más o menos 7 y aquí casi se triplica para 0.5.
Y para punto 6, ahí sí, no sé qué pasó. Este número aparece como casi igual que el C0, pero bueno, el otro se duplica. Entonces, obviamente aquí se alcanza a ver que sí, el filler aumenta el coeficiente de difusión y por lo tanto reduce la durabilidad de concretos que tienen estos fillers en ambiente marino. Esta es otra gráfica que también tomé de otro trabajo de este grupo, en donde tenemos, este es el C0, después de 180 días de estar a 3% de cloruros. Vean que para una profundidad de 2.5 centímetros, que es en un recubrimiento de 2.5 centímetros, que es el típico que se utiliza, tendríamos a 2.5, 2% de, perdón, 2% de 2 kilos de cloruro por metro cúbico de concreto. Y para el concreto con 20% de filler calizo, a 2.5, vean, tenemos más de 3. Entonces sí hay un detrimento, una reducción de la durabilidad cuando se utilizan estos cementos con caliza como filler, ¿no? Este es otro trabajo del mismo grupo en donde lo presentan de diferente manera. Aquí tenemos el contenido de filler de caliza, igual 10%, 20%. Esto se hizo con el método de cambio de color con 0.1 normal de plata. Entonces lo que se hace es, se corta el espécimen, se rocía con la solución que aquí aparece y se obtiene cuál es el cambio de color, ¿no? Entonces, por ejemplo, para 45 días, este es el C0, que sería 100% de clinker, pues hay una diferencia igual acá para 0.4. Para concreto, relación a 0.5, vean cuánto hay la diferencia, cómo se modifica. Y lo mismo para en relación a agua-cemento de 0.6, hay una mayor difusión de los cloruros en estos concretos hechos con cementos con filler calizo. Y bueno, y ni qué decir. Miren el caso de la prueba por sulfatos. Aquí tenemos el control, 0%, también para el grupo de Iván Irazar, 10% de filler calizo, 20% de filler calizo. Entonces, esta es la línea que la norma ACI pide como máximo. Entonces, aquí para el control, pues pide a los 180 días ya llegó a ese valor, más o menos a los 190, 200 días llegó el 10%, ¿sí? Y de plano, el de 20% de filler llega a la mitad del tiempo, ¿no? Como 90 días. Pero ese mismo experimento en otra publicación presenta resultados más recientes y vean qué es lo que pasa con el 10% que lleva muy bien. Poco después de los 300 días, ¡pum!, se va hacia arriba y se agrieta y se separa el espécimen en pedazos, ¿no? Entonces, también hay un efecto de ataque por sulfatos en estos nuevos cementos. Y todo esto, los que estamos más, bueno, tenemos más trabajo en temas de durabilidad concreto, pues nos pone a pensar todo el trabajo que he estado haciendo en estos 20 años de experiencia en investigación de durabilidad concreto, pues hay que modificarlo, hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque los cementos van a seguirse modificando, no hay vuelta atrás. Para el caso de del threshold, del umbral de cloruros, también aquí se puede utilizar el umbral de cloruros en CX, a la distancia X sería el recubrimiento de la varilla. Entonces, todo esto está tomado también del manual Durar, todas las opciones que hay de las diferentes normas, cuáles son los porcentajes de umbral de cloruros. Y una tesis de este año pude tener la oportunidad de evaluar, y aquí hay algunos ejemplos de lo que pasa con cementos sin adiciones, serían los azulitos, y los naranjitas son cementos con puzolanas. Entonces vean que para este mismo grupo esa misma publicación, los mismos autores, azul es el cemento sin adiciones y los naranjas son con adiciones. Entonces todos tienen lo mismo. Los cementos que no tienen adiciones tienen un mayor umbral de cloruros que los que tienen adiciones. Y adiciones me refiero no solo a caliza, sino también a las puzolanas, ¿eh? ¿Qué es la ventaja de las puzolanas? Que te reduce la porosidad, ¿sí? Así que vas a tener más difícil que los cloruros penetren, pero una vez que hayan penetrado la varilla, se activan más rápido las varillas porque hay este cambio de pH en la relación cloruros oxidrilos, de tal manera que los concretos hechos con puzolanas
se activan más rápidamente que los que no están fabricados con puzolanas. Y esto lo tomé de una presentación que nos dio el doctor Guetu hace unas semanas, que también me pareció muy interesante. ¿Vean? Estos son cementos con Ordinary Portland Cement, o sea, con clinker, 95%. Este es el valor umbral, más o menos de 0.4, que es lo que marcan las normas. Con ceniza fly ash, ceniza volante, vean cómo se redució a 0.3. Y miren cuando hay aquí caliza, esas son las mezclas terciarias, cuaternarias que hacen ellos, que es a base de caliza, lime, era ¿cómo? Era caliza, ay, se me olvidó, era LS3. Bueno, adiciones aparte de la caliza, ¿no? Tiene hasta arcilla calcinada también, calcinate clay, por esos tres, caliza y 35% de clinker, ¿no? Entonces vean hasta cuánto baja. Quiere decir que también los umbrales de cloruros se reducen cuando tenemos estos cementos compuestos. Para la otra fórmula, para la misma fórmula, el otro valor que es la superficial, la concentración superficial, pues tenemos la suerte de haber trabajado en varios proyectos en México, en diferentes lugares, tanto en la costa del Golfo, que son estos de aquí arribita, como en Florida, bueno, México y Florida, y estos son en la costa del Pacífico, en muelles, y estas son las concentraciones superficiales que hay en nuestro país, tanto en la costa del Golfo como del Pacífico. Y como pueden ver, pues más o menos el 50, 0.5 sería la media o la mediana, pues andan por ahí del 10 kilogramos por metro cúbico. Así que esto lo puedo utilizar yo para ponerle una fórmula, en esta fórmula, y así poder determinar cuál sería el coeficiente de difusión necesario para que los 80 años no tenga esa concentración, bla, 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 ¿no? Entonces, eso es lo que utilizamos en la nueva norma mexicana, la 530, para ambientes marinos. Tenemos estas exposiciones, diferentes grados de exposición, la más agresiva la 4, M4, la menos agresiva M1. Entonces, en base a estas 4 exposiciones de marinas, pues definimos cuál es el tipo de concreto que se debe utilizar, máxima relación agua-cemento, mínimo contenido de cemento, pero además también definimos qué resistividad debería de colocarse en este concreto, ¿sí? Entonces, realmente aquí inclusive hay una pequeña nota abajo en donde dice, esta tablita es para cementos Portland ordinario con 95% de clinker. Bueno, por arriba del 85% y un blade de 3.800 centímetros cuadrados sobre gramo. ¿Sí? Si van a utilizar cementos compuestos, pues que tengan menor contenido de clinker y un blade por debajo de tal, o sea, finura, entonces deben tratar de alcanzar las resistividades que aparecen aquí con los cementos que vayan ustedes a utilizar, ¿sí? Y esto fue una primera aproximación que se hizo más o menos en el año 2017, por allá. 2018 se aprobó. Por eso la norma es 2018 al final, como ven en el nombre, y era para un recubrimiento de 5 centímetros. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora para la modificación de esta norma? Haciendo los cálculos en base a la segunda ley de FIC, a la solución de la segunda ley de FIC, considerando con los valores que hay de México, por ejemplo, considerar una concentración superior de 15 y 0.4% de peso del cemento, que es lo que la normativa por muchos lados nos define. Entonces, con esto hacemos los cálculos, ¿sí? Sustituimos, obtenemos la ecuación de error y despejamos el tiempo en segundos. Y luego, ¿qué hacemos? El coeficiente de difusión lo cambiamos por el de resistividad, que ya les había mostrado anteriormente, así que el tiempo en años va a ser igual a este valor por la resistividad a la 1.2, ¿no? Entonces, con esto hacemos, a ver, si le ponemos 10 centímetros de recubrimiento, ¿sí? ¿Cuál sería la resistividad necesaria para cumplir los 80 años? Pues entre 25 y 30. Si le bajo a 7.5 centímetros, ¿cuál sería la resistividad? Entre 40 y 45 para que sean los 80 años. Pero hay que multiplicarlo por un factor de seguridad, ¿sí? Un factor de seguridad o factor del miedo, porque estos son valores discretizados.
Entonces, si lo volvemos tal vez un tanto probabilista, no determinista, entonces multiplicamos por el factor de seguridad y necesitaremos un concreto de 40 kilo ohms si usamos 10 centímetros o de 70 kilo ohms si utilizamos 7.5 centímetros de recubrimiento. ¿Y cuánto significa la resistencia de estos concretos? Pues tenemos esta fórmula empírica de también varios años de estar obteniendo resultados de resistividad y resistencia mecánica. Y para una resistividad de 40 se necesitaría un concreto de 60 megapascales, una resistividad de 70 de 75 megapascales. ¿Ok? Esto es para el ambiente, perdón, no se los comenté, aquí está, M4, que es zona de mareas, el más, vamos a llamarle dañino, ¿no? Bueno, lo que hicimos fue, vamos a hacer unas gráficas en donde pueda el diseñador decir, bueno, si voy a utilizar un recubrimiento de 10 centímetros que es este amarillo y la vida útil va a ser 80 años, entonces necesito un concreto de 16 kilo ohms antes del factor de 1.5. Si voy a utilizar 7,5, entonces necesito una resistividad de 26 y así sucesivamente, ¿no? Y esta línea, pues pueden decir, bueno, no voy a diseñar a 80, a 50. Entonces, ¿cuál sería la resistividad que necesitaría para cada uno de los recubrimientos? Entonces, esta es la etapa en la que estamos ahora. En la norma mexicana todavía no la hemos planteado o modificado, se va a plantear para el siguiente año, para que no solo sea una tablita, sino sean gráficas o nomogramas para ayudar a los diseñadores a seleccionar su concreto en base a la resistividad. Pero, todo esto, como les había dicho, es para concretos con alto contenido de clinker. Si vamos a tener cementos con 70% de clinker, reduciéndole el 30%, tendríamos que reducir también el 30%, ese factor, en lugar de 0.4, sería 0.29. Entonces, ¿qué es lo que quedó al final de cuentas? Mira, si vas a usar cemento CPO con 95% de clinker, estos son los valores de resistividad y resistencia mecánica para 10, 7,5, 5 y 3. Pero si vas a usar CPC, no, entonces modifícamelo a estos valores. Y de esa manera vamos a tener la durabilidad, a pesar de tener una reducción en el contenido de clinker. Y bueno, es una tablita general en donde tenemos, así el diseñador puede definirlo en función de la resistencia mecánica del concreto, de relación agua-cemento o de la resistividad. Claro, resistencia 90 días, resistividad 90 días, que es otra de los cambios, paradigmas que existen actualmente, porque estamos acostumbrados en ingeniería civil y arquitectura a definir las especificaciones a 28 días, pero para estructuras durables, 28 días no es nada, tiene que definirse a 90 días de curado para poder tener todas las puzolanas completamente hidratadas. Y bueno, si vas a usar un CPC, entonces todos estos valores multiplícalos entre 1.2 y 1.3 y con eso ya obtenemos la durabilidad adecuada. Bueno, esto es con respecto a, a estructuras marinas. Tengo todavía la de ambiente urbano. Son las 7:20. No sé si aquí lo dejamos para preguntas o y en otra ocasión platicamos sobre ambiente urbano o ahí que los moderadores me digan qué podemos hacer. Sí, pienso que demos un tiempo para preguntas, porque se les había dicho que hasta las 7:30 íbamos a estar, ¿no? Dale. Entonces, se abre el periodo de preguntas. Muchas gracias, Andrés. Excelente exposición. No, nada. ¿Preguntas? Bueno, mientras los demás piensan, yo voy a hacer mis preguntas. Bueno, ya está Miguel. Miguel quiere hacer una pregunta. Buenas noches, Andrés. ¿Me oye? Sí, Miguel. Ok. Muy buena la exposición, Andrés, como siempre. Muy didáctico. Gracias. Y con un profesionalismo y capacidad en tu parte estructural. ¿Tienes información, Andrés, de la parte de los cementos
que utilizan en China, porque tengo entendido que es uno de los países que mundialmente está, digamos, dando a la atmósfera o desperdiciando a la atmósfera mucha cantidad de CO2. Y no sé si allí ellos habrán también modificado la parte del clinker. No sé si tienes esa información. Sí, Miguel, yo sé que todo el mundo está reduciendo el clinker, ¿eh? Es una tendencia mundial y en parte sí se debe a esto de tratar de reducir el efecto invernadero, pero también una parte es por cuestiones económicas, ¿no? Porque pues obviamente la caliza es más barata que el clinker Claro. y pues está medio disfrazado a que quieren ser empresas, ¿cómo se llama? Empresas que van a favor de la comunidad, pero también en algunos de los casos, y En no puedo decir contra. que todos, se van hacia la parte comercial, ¿no? Claro. Porque obviamente eso implicará un incremento al costo de los insumos de la construcción, pero por los cielos, ¿no? Si suben los costos del cemento, sube todo. Entonces, pues como más, no solo por el tema de sustentabilidad, sino también por el tema económico, que a nivel internacional, en todo el mundo, incluyendo China, están con esas políticas. Porque te he entendido que ellos no estaban muy plegados a esa normativa. No sé si tiene por eso más información, más acertado. Era lo que tenía entendido. Ah, De que las normas de ellos seguían igualmente sin darle mucha importancia a la parte de los efectos invernaderos. Por la cantidad de construcción que ellos tenían y entonces quizás sus modificaciones o algo así, pues no arriesgarse, tal como tú estabas planteaste en el caso ahí de las grietas que se forman en muchos elementos por tener un buen cemento, ¿no? sí, Un cemento más acondicionado a las cargas que van a soportar pues esa estructura. ok. Yo tengo una pregunta, bueno, más que una pregunta es una reflexión, ¿no? Porque en Venezuela también, de hecho, actualmente esos son los cementos que se están utilizando, los con filler calizo. Y no se sabe ni los porcentajes ni nada de lo que están usando. Nosotros tuvimos una tesis doctoral de Humberto Bolognini. De pronto tú has visto algunos de los resultados de él, en donde hizo evaluaciones no solamente en ambientes marinos, sino también urbanos. Y los resultados fueron catastróficos, Sí. con el agravante de que todas las construcciones nuevas que se han hecho cerca de la playa están utilizando esos tipos de cemento, ¿no? Eso Y es bueno, correcto, sí. que después lo estuvimos charlando nosotros, estuve charlando contigo en México, ¿no? En una presentación que hiciste. Pero me llama la atención la parte de resistencia, ¿no? Porque o sea, pues, la parte de resistencia en las normativas, ¿no? Porque como sabemos, podemos tener concretos altamente resistentes y altamente porosos, ¿no? Dependiendo de las proporciones y de los materiales que utilicemos, ¿no? Que por eso en la normativa que nosotros empezamos a desarrollar en Duracón y que de hecho en Venezuela y ahora también ustedes, la de ustedes ya está más actualizada, lo tomamos en consideración, o sea, en donde nunca se tomó en cuenta la resistencia a la compresión, por esa particularidad. Entonces, me llamó la atención lo que comentabas ahora, ¿no? De pronto lo entendí mal, ¿no? Sí, o sea, realmente en la normativa de durabilidad no estamos considerando la resistencia a la compresión como parámetro para diseño.
damos el valor de la resistencia a la compresión porque esa es la que más se conoce y se da como un dato después de definir la resistividad. Por eso es que decía, esa fórmula empírica entre resistividad y resistencia mecánica, pues ayudará a los ingenieros, a los que no están familiarizados con la resistividad eléctrica, a obtener un valor más conocido que es resistencia mecánica. Entonces, por eso es el tema de que en la norma mexicana no aparece F'C. O sea, no se toma en cuenta el ambiente de exposición y la resistencia a la compresión que debe cumplir el concreto. Lo que debe de cumplir como desempeño es la resistividad. ¿Alguna otra pregunta? Miguel todavía tiene la mano alzada. No sé si es que quiere hacer otra pregunta. Bien, no, está bien. No está bien lo que planteó allí Andrés y el comentario de Olavi, ¿no? Con respecto a la... Porque estamos ahora medio perdidos con la parte del cemento, ¿no? Porque la verdad que, como decía Olavi, aquí en Venezuela no tenemos prácticamente ningún control. Cuando hace como 30 años empezamos a hacer algunas tesis de cemento, de Portland 1, 2 y eso, pero hoy en día cualquier cemento, y no solamente son los análisis, uno habla con los constructores y ellos mismos le dicen, este cemento que está llegando es de mala calidad. Entonces, la gente ahora hay que tener mucho cuidado porque muchas veces no compra ni siquiera para saber la calidad, sino el precio. Aquel que le da un saco de cemento con el precio más económico es el que están utilizando. Y si no se tiene un control, pues, y sabemos que los controles son muy esporádicos, tiene que ser el propietario de la obra o que la inspección sea muy fuerte para pedir un control de calidad de ese concreto que se está utilizando. Sí, así es correcto. A nosotros nos hemos topado con esa situación en la que en la resistencia mecánica no estábamos interesados cuando se hizo el proyecto del viaducto de Progreso. Dimos la especificación del concreto y cuál es la mezcla probable de diseño, definimos ahí cuánto cemento, agua, agregados, reductor de aditivos reductores de agua de alto rango, de tipo policarboxilato, todo eso lo definimos, ¿no? Y se lo entregamos al diseñador. Y el diseñador lo primero que dijo fue, oiga, pero ¿cuál es la resistencia mecánica de ese concreto para que yo haga mi cálculo? Para que yo haga el diseño de mis vigas, de mis columnas. Entonces le dije, bueno, es que esa resistencia va a depender de todos los materiales. Hasta que se haga una mezcla de diseño, se podrá obtener esa resistencia real. Digo, no, pues yo necesito tener el cálculo. Pues lo que voy a hacer es le voy a considerar 40 megapascales. Le digo, no, esos concretos deben de llegar alrededor de 60, 80 megapascales. Dice, no, no puede ser, es demasiado alto, no vamos a alcanzar esas resistencias, el agregado en Yucatán es malísimo, es porosísimo. No, no, ¿cómo créeme que me tiró a loco, no? Le digo, sí, sí va a alcanzar, pero mira, haz el diseño, como dices, hazlo 40 megapascales, pero la especificación que diga que debe cumplir el concreto 40 megapascales a 7 días. Y así se colocó la especificación, porque no entendían el concepto de resistividad y tenían que poner una especificación que ellos entendieran y se tuvo que colocar 40 megapascales a 7 días. Había una persona que quería preguntar, Víctor, pero desapareció. Víctor, ¿estás allí? Sí, estoy aquí. Buenas noches. Ok. Realmente no Adelante. quería preguntar. Quería el comentario que hizo el ingeniero Miguel era realmente parte de lo que pasa en Venezuela, es eso, que además de lo económico, era reforzar el comentario más que todo. Además, el tema económico es lo poco que se consigue. Entonces, el cemento, que como todas las concreteras y más que todo el uso de los constructores, no es nada más el más económico, sino lo que se consigue. Entonces, no hay una inspección idónea, o es muy costosa, o no la pagan, que realmente lo que se necesita es construir, y es donde se van a tener esos problemas. Ahorita no,
pero a lo largo de 10 años van a haber muchos más problemas porque no hay conocimiento de ese cemento en particular. Llegó ese cemento, fue lo que se pudo comprar y fue lo que se colocó y sigamos avanzando. Solo era eso. Sí. Sí, y Sí, eso pero también nos encontramos aquí en nuestro país. O sea, como les comentaba, o no sé si lo comenté, tengo la fortuna de pertenecer al Comité Técnico de Concretos y Agregados de la Normativa Mexicana, junto con otro grupo de investigadores, como el caso del doctor Pedro Castro, en donde desde el 2014 hemos estado insistiendo de generar las normas de durabilidad, y a la fecha ya van alrededor de 13 normas de durabilidad ya oficiales sobre concreto. Pero cuando nos topamos con la situación de que hay que saber cuál es la formulación de los cementos, que nos digan cuál es el contenido de clinker y demás, el comité de cementos se puso en contra de nosotros, de los concreteros, diciendo de que ellos no pueden dar las formulaciones porque son sus patentes, y que cómo es posible que van a decir cuánto le ponen de cada cosa. Y uno de los concreteros dice, a ver, jóvenes, a ver, señores, las bolsitas de las papas Sabritas o de papas cualquier marca, ¿no? De Frito-Lay o lo que sea. Ahí te dice cuánto tiene de esto, cuánto tiene de esto, cuánto. ¿Por qué no los sacos de cemento nos dicen cuánto debe de tener? Y no, se armó un merequetengue al grado de que hasta llegaron los abogados para decir cuáles son los porqués no debemos de colocar los contenidos de esto y de esto, porque es una marca registrada y bla, bla, bla. Entonces, pues al final no tuvimos el quórum, al final no aceptaron, y pero cuando esta misma presentación la hice ahí en el mismo comité, en donde miren, esto es lo que va a pasar, y esto va a pasar en poco tiempo. Si se sigue, ya está pasando ahorita en obras. Si se sigue, importantes, si se sigue haciendo esto, todas las obras van a tener problema. Se tiene que saber dentro del comité de concretos qué es lo que están colocando en sus cementos para que nosotros, como los concreteros, los encargados de la normativa de concretos, definamos cuáles son los candados que debe cumplir cada uno de los materiales que componen el concreto. Y bueno, ahorita estamos en esa parte tratando de resolver para que pues las dos partes salgan ganando. O sea, los cementeros, como dicen, tengan su patente protegida, pero también los concreteros podamos fabricar concretos de buena calidad. Claro. Sí, es un problema bien serio que tenemos y que va a afectar, como tú bien dices, la durabilidad y la sustentabilidad, porque no va a resolver el problema de sustentabilidad. Sí. No, o sea, el pensar que se reduce el clinker ya se está resolviendo el problema de la sustentabilidad, claro, es una visión muy corta, y por eso la definición de la presentación nos dice filosofía holista, método holista. Hay que verlo como un todo, no solo como una partecita que es el cemento, le estoy haciendo esto y con eso ya es sustentable, sino que para ser sustentable el concreto tiene que ser sustentable. Para que el concreto sea sustentable, si tú ya le redujiste el clinker, tenemos que hacer otra cosa. ¿El perrito de quién es, Miguel? No sé, aquí no es. Miguel tiene el teléfono en mute, entonces no es el de Miguel. Hay otra pregunta aquí. Por favor, háganla. Orlando Pérez. Orlando, ¿no? ¿Me toca? Sí. Sí. Orlando. Sí, habla, ¿Aló? Orlando. Ajá, ¿me escucha? Sí, mira, buenas noches. Si digamos que la vida de la estructura se reduce a la mitad y lo que se está economizando respecto a las emisiones de dióxido de carbono es del orden del 30%, es decir, que la vida útil de la estructura sería el doble. Entonces, a la larga,
el objetivo que se quiere perseguir, que es de reducir las emanaciones de carbono, va a ser el contrario, va a aumentar las emanaciones de carbono al tomar ese criterio de reducir el clinker, suponiendo que la vida se reduce a la mitad. ¿Ve? ¿Qué piensa de eso? Sí, de hecho esa es la tesis que le presentamos en su momento al Comité de Cementos. El que reduzcan el clínker al principio en el material, no implica que al final se reduce el clínker durante toda la vida de la estructura, porque al momento de que se repare, se van a necesitar utilizar más clínker otra vez. Entonces, ¿dónde está esa reducción? Y ahí es donde la industria del cemento pues se queda callada. O sea, ellos lo que les interesa es al inicio. Yo voy a reducir ahorita el clínker y lo demás pues ya es bronca de los que utilizan mi material, ¿no? Y esa es la parte que... Una falacia. ¿Perdón? Sería una falacia. Sí, es una falacia. Claro. Así es. Bien. Pero bueno, tenemos que simplemente seguir nosotros insistiendo y bueno, y tratando de sacar resultados que sigan demostrando que esa no es la solución. Exacto. Así es. Es correcto. Lo único bueno de todo esto, para el público, es que vamos a tener nosotros los investigadores más chamba para seguir trabajando en temas de concreto y durabilidad, ¿verdad? Porque pues, son diferentes. Y cambiar las normativas de seguridad todos los años. Sí. Bueno, esperemos que no lleguemos a eso. ¿Alguna otra pregunta del público? Bueno, si no hay más preguntas, no sé si Valentina está en línea. Vale, ¿estás en línea? Valentina está aquí abajo, no sé si está en línea, se le fue ya la luz, la electricidad, perdón. Bueno, si Vale no está disponible de parte de ella, muchísimas gracias, Andrés, por tu excelente exposición. Y bueno, ya sabemos que te tenemos que invitar para que termines la parte urbana, porque apenas tenemos 1:30 esta noche para ello, ¿no? Gracias por todo y bueno, los invitamos al próximo webinar. Exactamente no tengo la información de la charla que viene, pero ya lo que sí sé es que no es en concreto, ¿no? En la parte de corrosión de estructuras de concreto armado. Vamos a cambiar el tema en el siguiente webinar. Así que los esperamos dentro de, no sé si 15 días. Miguel, ¿tú ibas a decir algo? La próxima charla creo que es el 4 de mayo en la parte de protección catódica. Ok. Sí, no de recuerdo. todas maneras, la invitación se la hacemos llegar. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, nos seguimos informando a través de la página del Centro de Estudios de Corrosión. Me está hablando Valentina que no la escuchamos, ella sí nos está escuchando, que sí, que el 4 de mayo es en protección catódica o recubrimiento, que es Natalie Orlando, que nada más está por confirmarlo. Eso todavía no hay definición. Pero bueno, se los haremos llegar y muchas gracias, Gustavo, por tu siempre dedicación a ayudarnos en el Centro de Estudios de Corrosión. Y bueno, nuevamente gracias, Andrés, por tu excelente exposición. Y antes de que terminen los webinars o cuando festejemos los 46 años, estaremos invitándote para dar una conferencia en el evento.